nuestro grupo nos corresponde sobre la seguridad para el IoT, Internet para la casa. Los integrantes de este grupo está conformado por el señor Alex Blaxio, el señor Danilo Vanegas, el señor Jackson Bermeo, el señor Jimmy Cuesta y quien habla, Vinicio Guamán. Definición: el IoT. El Internet de las cosas no es un dispositivo o tecnología en específico. Se trata de un concepto que involucra las ideas de dar conectividad e integración a diversos tipos de dispositivos para interactuar, intercambiar datos. Esto incluye dispositivos y sensores de uso industrial y comercial, dispositivos médicos, automóviles, dispositivos comunicacionales y de uso diario, como son casas automatizadas, dispositivos inteligentes, etc. Lo que nos lleva a la creación de nuevos modelos de negocios mediante aplicaciones y servicios de inteligencia que permiten automatizar, monitorear y controlar procesos y recursos de negocio remotamente, impulsando la productividad de las fuerzas labor y mejorando la satisfacción del cliente. Entre la importancia de la seguridad del IoT, los equipos usados para la conexión a Internet cuentan con sistemas ciberfísicos y computacionales integradas. De esta forma se logra conseguir la infraestructura de Internet para tener acceso a información importante. Desde el punto de vista de innovador, el IoT permite que los usuarios tengan el control sobre sus dispositivos, aunque estén cerca de ellos. Al conectarse a Internet, todo lo que el ser humano hace se mejora la productividad y se abren nuevas oportunidades. Los desafíos de la seguridad, el IoT, en la cual tenemos lo siguiente: la vulnerabilidad de software y fireware, comunicaciones inseguras, fuga de datos de sistemas o IoT, riesgos de malware y ciberataques. Entre los desafíos del IoT tenemos la vulnerabilidad del software o fireware. Garantiza la seguridad de los sistemas IoT. Es complicado, principalmente porque muchos dispositivos inteligentes tienen recursos limitados. Por lo tanto, no pueden ejecutar funciones de seguridad poderosas que comuniquen muchos recursos y probablemente que tengan más vulnerabilidad en los dispositivos que son los IoT. Muchos sistemas del IoT tienen vulnerabilidades según las siguientes razones: pobre control de acceso del sistema, falta de actualizaciones. Es posible que los usuarios no actualicen sus dispositivos, lo que restringe el parche de la vulnerabilidad. Con el tiempo es posible que las actualizaciones de los software no estén disponibles para los dispositivos más antiguos y la protección definitiva contra ataques físicos. Otro tenemos la comunicación insegura. La mayoría de los mecanismos de seguridad existen en diseñador inicialmente para computadoras de escritorio y son difíciles de implementar a dispositivos IoT con recursos limitantes. Es por lo que las medidas de seguridad tradicional no son más eficientes cuando se tratan de proteger la comunicación de los dispositivos de los IoT. Una de las amenazas más peligrosas causadas por comunicaciones inseguras es la posible de ataques intermediarios como el MITRE. Los piratas informáticos pueden realizar fácilmente un ataque MITRE para comprometer un proceso de actualización y toma de control de sus dispositivos sin que utilicen mecanismos seguros y encriptados y auténticos. Otra vulnerabilidad es la fuga de datos del sistema IoT. Ya hacemos establecer que la captura de mensajes no cifrados de sus sistemas IoT, los piratas informáticos pueden obtener acceso a los datos que proceden. Sin embargo, abusan la comunicación poco segura, que no es la única forma a los atacantes que pueden recopilar datos valiosos. Otro riesgo es riesgo de malware. Un estudio reciente descubre que los dispositivos con mayor riesgo de ser pirateados
por los ataques de malware eran los decodificadores de televisores inteligentes y los relojes inteligentes. Si los ataques se encuentran de mayor y inyectan malware en un sistema de IoT, pueden cambiar su funcionalidad, recopilan datos personales y lanzan otros ataques. Además, algunos dispositivos pueden infectarse con un virus listo para usarle si los fabricantes no garanticen la seguridad adecuada en cada uno de ellos. Por último, tenemos los ciberataques. Además de los ataques de malware, el MIT descuido anteriormente, los sistemas de IoT también pueden ser susceptibles a varios ataques ciberatacados. Entre ellos tenemos los ataques de denegación del CyberDogs y los falsos de dispositivos. Riesgos de la privacidad y la integridad de los datos, en la cual tenemos la seguridad, la privacidad, interoperabilidad de difusión, fallo de las disposiciones, inversión de costos, competentes de software obsoletos. Entre la seguridad tenemos la conexión de dispositivos a Internet a través del IoT. Puede hacer que la organización sea más vulnerable para los ciberataques. En cambio, en la privacidad, la recopilación de los usos de datos personales a través de IoT pueden preservar riesgos de la privacidad, la interoperabilidad eficiente. Los dispositivos IoT pueden proveer de diferentes fabricantes y utilizar diferentes tecnologías IoT y pueden prevenir de diferentes fabricantes y utilizar diferentes tecnologías, lo que pueden dificultar la interoperabilidad entre ellos o límite de eficacia del sistema. Los fallos de los dispositivos pueden fallar o dejar de funcionar en cualquier momento, lo que puede causar interrupciones en los procesos de la organización y afecta la eficiencia y la productividad. Las inversiones costosas. La implementación del IoT puede requerir una inversión significativa e infraestructura de dispositivos, lo que pueden ser costosos para algunas organizaciones. Y por último tenemos los componentes de software obsoletos. Muchos fabricantes de dispositivos conectados al IoT renuncian a las medidas de seguridad para lanzar productos más rápidos. Tenemos también la vulnerabilidad de comunicación en dispositivos IoT, en la cual tenemos las credenciales de acceso a dispositivos, como son los usuarios y contraseñas, que vienen configuradas por defecto y que en algunos casos no pueden cambiar otros diferentes. No hay que cifrar. En esto es inseguro. Este es inseguro en las comunicaciones que realizan los dispositivos con la nube al servidor o al usuario. Al facilitar la configuración de dispositivos, hay parámetros y características de seguridad que no pueden ser modificadas. En determinados dispositivos de IoT se han detectado la presencia de puertos traseros o backdoor que vienen instalados de fábrica y que posibilitan el acceso de forma remota al dispositivo y modifica la función en el mismo. Entre algunos ataques tenemos el DOS y el botnet. ¿Qué es un botnet? Los cibercriminales usan virus troyanos especialmente para vulnerabilizar la seguridad de las computadoras de varios usuarios, tomar el control de cada computadora y organizar todas las máquinas infectadas de una red de un bot. El que el delincuente puede administrar de manera remota. En cambio, ¿qué es el DDoS? Un ataque de DDoS o ataque distribuido de denegación de servicio de un tipo de ciberataque que intentan hacer que un sitio web o recurso de red no esté disponible, colapsando con el tráfico y malintencionado para que no puedan funcionar correctamente los dispositivos IoT. Principios de la seguridad IoT. La seguridad en el Internet de las Cosas debe ser un requisito incorporado en todos los aspectos del diseño de una arquitectura de la misma.
porque los dispositivos siempre van a enviar grandes cantidades de información, la cual es confidencial, a través de un canal, y los receptores y usuarios finales de las aplicaciones también pueden controlarlos directamente a estos datos. Por tanto, las IoT no solo deben ser diseñadas pensando en la seguridad, sino que deben controlar, valga la redundancia, la seguridad dentro de los controles, y deben estar presentes en todos y cada uno de los aspectos del diseño o del modelado de la misma. Pero la seguridad no solo de una forma estática, la actualización de la seguridad es constante. Por tanto, las aplicaciones deben ser capaces de modelar, monitorear y también iterar de forma constante o de forma dinámica las prácticas recomendadas de la materia. También conocemos que hay factores restrictivos dentro de los dispositivos que pueden presentar algún tipo de riesgo, obstáculo y posibles inconvenientes adicionales que contrapongan el diseño seguro de la información. Por lo tanto, hay que crear una solución, o se deben crear soluciones de IoT seguras con el objetivo primordial de seguridad, y esto lo hacen en cualquier tipo de organización de esta manera. Ahora, hablemos de la autenticación y de autorizaciones sólidas para acceso a datos. El proceso de seguridad consta de 3 simples pasos o 3 pasos básicos, que son la identificación, la autenticación y la autorización para acceder a algún tipo de información. Este método de 3 pasos es usado habitualmente en cada una de las cosas de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, estamos acostumbradas a lo mismo, ¿sí? Y lo mismo debe aplicarse para la infraestructura de una IoT, para garantizar que las personas que acceden a estos datos sean quienes dicen ser y puedan acceder a los datos que sean planteados para los mismos. Ahora, consta de 3 pasos importantes, que el primero es la identificación. La identificación es que la identidad, que es el punto de partida en la seguridad de algún acceso. Nosotros de manera física tenemos nuestra identificación, que es nuestra cédula, puede ser nuestra licencia como un código único de identificación. Entonces, de manera virtual también se debe garantizar que esta identificación sea única para que los datos sean controlados de manera correcta. Ahora, es importante saber diferenciar cuáles son los usuarios digitales con el mismo grado de identificación que lo hacemos o que tenemos de manera física. Pues de manera digital existen ciertas restricciones que de manera física. Sin embargo, hay muchas formas o muchos métodos para poder garantizar que la identificación que estamos utilizando para acceder a algún sistema sea propia. También hablamos de la autenticación, que es el siguiente paso. Ahora, la autenticación es la etapa del proceso de seguridad en la que el usuario debe demostrar que esa identidad con la que desea acceder es de él mismo, ¿sí? Por lo tanto, la autenticación, antes de permitir el acceso a los recursos o a la información de un medio digital, debe o sigue el modelo de confianza cero, que significa que la identidad y los privilegios nunca se deben dar por sentado, es decir, que nunca podemos decir que porque nos otorgue una identificación, una identidad, le vamos a dar acceso total a la información, sino que tiene que llevar un proceso de autenticación, es decir, demostrar que es la persona que dice ser. Por otro lado, tenemos la autorización, que sería el paso final. La autorización responde a una simple pregunta: ¿puedo acceder? Sí. En el proceso de seguridad de acceso, para esto se toma en cuenta el principio de menor privilegio, que significa que nunca se le debe otorgar a un usuario acceso sin restricciones. Una autorización débil puede conducir a que un usuario que no tenga los privilegios o que tenga privilegios excesivos o demás pueda de forma accidental o de forma indiscriminada abusar de la información y de los datos que tenemos dentro de nuestra arquitectura o dentro de nuestra organización de información. Por lo tanto, pues esto puede dejar a nuestra empresa o a nuestra organización expuesta a diferentes tipos de fraude o malograr la reputación de la misma. Ahora vamos a hablar de la encriptación de los datos. La encriptación de los datos es un proceso de codificación mediante el cual se altera el contenido de una información, haciéndola ilegible para ciertas personas
¿sí? Y de esta manera se consigue mantener la confidencialidad de la información mientras viaja desde el emisor por un canal hacia el receptor. En el mundo digital, lo que se altera son los bits que conforman dicha información, y esto se hace tanto para mensajes de texto plano, correos, imágenes, etc. Estos métodos de encriptación no es algo nuevo, no es algo que se da últimamente con la era del mundo digital, sino que los métodos de encriptación vienen desde mucho antes. Desde el tiempo atrás se han usado métodos de encriptación de información para que los que interceptan esta información la vean distorsionada, de manera que no puedan comprender el contenido del mensaje. Ahora, tenemos la importancia de la encriptación. ¿Por qué debemos ¿Por qué debemos encriptar los datos? Pues encriptar archivos, documentos, etc. pueden protegerlos de miradas indiscretas o indiscriminantes. Puede ser que alguien esté haciendo uso de métodos de tecnología o métodos de hacking para interceptar la información que yo envío hacia un receptor. Entonces, ¿qué es lo que hago encriptando estos datos? Hacer que la persona que capture esta información no sea capaz de leerla, no sea capaz de percibir o saber qué es lo que yo envío, ¿sí? Cuál es el contenido de mi mensaje, porque el mensaje es privado, de manera que solamente yo y la persona que lo recibe deberíamos ser capaces de leerlo. En la encriptación de datos conocemos que tenemos tres métodos de encriptación, que es una encriptación simétrica, una encriptación asimétrica y una encriptación híbrida. En la encriptación simétrica es un tipo de cifrado en el cual los datos se cifran bajo una única clave que es secreta, ¿sí? De manera que el emisor y el receptor utilizan esa misma clave para descifrar el mensaje. Es decir, se comparten la misma llave, tanto el emisor como el receptor, con la misma que cifra, se descifra por acá. En este método de cifrado tenemos, por ejemplo, el DES, el 3DES, el AES, el Blowfish o el Twofish. Sí, también tenemos una encriptación asimétrica. La encriptación asimétrica se diferencia de la simétrica, ya que este tipo de cifrado emplea dos claves, una pública y otra privada, teniendo un emisor y un receptor, al emisor y el receptor un par de cada una de ellas. La clave pública debe ser conocida por ambas partes, mientras que la privada es secreta. De esta manera, la llave pública se usa para cifrar los mensajes, pero solo la llave privada es la que los descifra. Uno de los métodos más conocidos o implementados en este caso es el RSA. Y la encriptación híbrida, se trata de un sistema que combina los dos métodos, tanto el simétrico como el asimétrico, para de alguna manera conjugar a un mayor nivel de seguridad en el método de cifrado. Unas personas lo utilizan en algunos métodos como el Pretty Good Privacy, que es el PGP, o el GNU-PG, o el MIME. Actualizaciones de firmware y parches de seguridad. Hay varios motivos por los que se puede realizar una actualización del firmware, ya que hay ocasiones en las que el fabricante del diseño simplemente quiere actualizarlo por motivos propios, ¿sí? Sin embargo, casi siempre se dan los siguientes motivos. El primero es que el fabricante ha encontrado una nueva característica y lo quiere actualizar. Puede ser también que la función del dispositivo original no funciona correctamente, es decir, se aplican cambios para el correcto funcionamiento. Otra de las causas también es que se apliquen actualizaciones o correcciones a errores que tenga este firmware. Ahora hablaremos de la segregación de redes y control de acceso. Podemos implementar segmentación de redes de diversas formas y según diversas necesidades. ¿Sí? El método más básico es la de dividir tus segmentos en red LAN, es decir, de forma física, dividir equipos para que se conecten de manera distinta. Esto también se hace de manera virtual usando las VLAN, ¿sí? Que se diferencian porque son virtuales y usan aplicaciones de firewall, ¿sí? Y otra forma es utilizar la traducción de red de NAT, es decir, natear ciertas direcciones o ciertas IP a alguna red específica. Ahora bien, tenemos la segmentación basada en los perímetros, ¿sí? Utilizando las VLANs. ¿Qué son las VLAN? Pues solamente es virtualizar una red LAN
La red LAN sabemos que es una red física donde ciertos ordenadores o ciertos dispositivos se conectan de forma física en un segmento cerrado. El VLAN lo que hace es virtualizar esto, excluyendo a otros dispositivos que formen parte de la red de pronto, pero no de la misma VLAN, ¿sí? Para que no puedan acceder. Y los dispositivos que pueden acceder al VLAN, las que están dentro, son llamados dispositivos de confianza. También tenemos la virtualización de redes, que muchas empresas, para cumplir las demandas operativas y de seguridad, lo que hacen es virtualizar las redes para que ciertos departamentos, ¿sí? Esto se hace de forma organizacional, para que ciertos departamentos sean quienes tengan acceso restringido a ciertas cosas y acceso activo para solamente lo que necesitan ver. Esto se lo puede ver comúnmente en empresas, en departamentos de empresas como departamento financiero, departamento de recursos humanos, etcétera, que aun cuando forman una misma empresa, ¿sí? No necesitan acceso a todo, sino que discretamente acceden simplemente a lo que necesitan para hacer su trabajo. La virtualización de redes es clave para una segmentación de seguridad eficiente, ya que permite mantener a los atacantes a raya, no solo con la segmentación basada en el perímetro, sino también con políticas de seguridad en la red que se pueden aplicar. Soluciones y mejores prácticas. La seguridad del Internet de las Cosas es un proceso continuo y en constante evolución. La implementación de estas soluciones y mejores prácticas contribuirán significativamente a la protección de tu entorno en la Internet de las Cosas y de los datos asociados. La seguridad debe ser una prioridad desde el diseño y durante todo el ciclo de vida de los dispositivos en Internet de las Cosas. A continuación me permito indicar una serie de soluciones y mejores prácticas en seguridad. Ya, entre estos tenemos 7 puntos que son fundamentales para soluciones y mejores prácticas. Ya, el primer punto es mantener un software actualizado. El segundo es crear contraseñas seguras para tus dispositivos. Tercero, cambiar las contraseñas periódicamente. Cuarto, identificar tus puntos vulnerables. Quinto, configurar la seguridad de tus archivos en la nube. Sexto, implementar un control de acceso riguroso. Y séptimo, como un punto tan importante, es consultar siempre a expertos. Como siguiente punto, tenemos la implementación de estándares de seguridad. La implementación de estándares de seguridad en la IoT o Internet de las Cosas es esencial, ¿ya? Por varias razones. Entre estos tenemos 8 puntos importantes que hemos considerado que se deben tomar en cuenta. Como primer punto tenemos la protección de datos sensibles, la prevención de amenazas y ataques. El tercer punto es la integridad de los dispositivos. El cuarto, la confianza del usuario. El quinto, el cumplimiento normativo. El sexto, sostenibilidad a largo plazo. El séptimo, la protección contra el espionaje y la vigilancia. Y el octavo, la reducción de riesgos financieros y de reputación. ¿Ya? Además, tenemos como ejemplo lo siguiente. Como podemos ver, la implementación de los estándares de seguridad es esencial para garantizar la protección de los dispositivos. Además, existen estándares de seguridad reconocidos y adecuados para cada caso. Como cada caso de uso es específico, tenemos los siguientes puntos que hemos tomado en cuenta que son los más importantes, que es el TLS-SCL, que como ustedes saben, son protocolos de seguridad utilizados para establecer conexiones seguras y cifradas entre dispositivos del Internet de las Cosas y servidores. Además, aseguran la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos en tránsito. Ya, como siguiente estándar que hemos considerado es el OAuth 2.0, que es un protocolo de autorización que se utiliza en la Internet de las Cosas para
para permitir que dispositivos, aplicaciones obtengan acceso a recursos protegidos en nombre del usuario. ¿Ya? Este protocolo también nos facilita la autorización y el flujo de tokens de acceso para proteger los recursos. Asimismo, tenemos el DTLS, que es una variante del TLS diseñada para su uso en protocolos basados en datagramas como el UDP y que son comunes en la IoT. ¿Ya? Además, proporcionan seguridad para la comunicación en tiempo real y previenen la interacción y manipulación de datos. Como siguiente estándar tenemos el COAP, que es un protocolo de aplicación diseñado específicamente para dispositivos y redes con recursos limitados como sensores y actuadores en la IoT. ¿Ya? Además nos ofrece una forma eficiente de comunicación de RESTful a través de UDP y DTLS para seguridad. ¿Ya? Como siguiente estándar tenemos el MQTT, que es un protocolo de mensajería ligero diseñado para aplicaciones donde se requiere una comunicación eficiente y de baja sobrecarga. ¿Ya? Otro punto de este mismo estándar es que a menudo se usa en IoT para comunicación entre dispositivos y servidores debido a su eficiencia y soporte para la calidad de servicio. ¿Ya? Y por último también hemos considerado el siguiente estándar, el OMAC LWM2M, que es un estándar de la Open Mobile Alliance para la gestión de conectividad de dispositivos en la IoT, y M2M, que es de máquina a máquina. ¿Ya? Además, proporciona una forma eficiente de gestionar y controlar dispositivos, así como la comunicación entre ellos. ¿Ya? Cada uno de estos protocolos y estándares desempeña un papel importante en la construcción de soluciones en IoT seguras y eficientes. La elección de cuál usar dependerá de la necesidad específica de tu aplicación o de tu dispositivo, como la eficiencia de la comunicación, de la seguridad, la escalabilidad y los recursos disponibles en los dispositivos. Es común que las soluciones de la IoT utilicen una combinación de estos estándares para abordar diferentes aspectos de la comunicación y la seguridad. ¿Ya? Como siguiente punto tenemos el uso de cortafuegos y sistemas de detección de intrusos. De instrucciones. El uso de cortafuegos y sistemas de detección de instrucciones, más conocido como IDS, en la Internet de las Cosas es esencial por varias razones. Una de estas es por la protección contra amenazas cibernéticas, la segunda por seguridad de la red, la tercera por detección de actividades inusuales, la cuarta por alertas tempranas, la quinta por la prevención de instrucciones, la sexta por cumplimiento normativo, la séptima por una auditoría y registro de eventos, la octava la protección de privacidad de los datos, la novena es la resiliencia de la red y la décima por confianza del usuario. ¿Ya? Como siguiente punto tenemos lo que es la educación y concienciación de los usuarios finales. Aunque hoy en día muchas empresas están cumpliendo políticas y procedimientos de seguridad, es común ver que la educación de los empleados o de los usuarios finales no cuentan con la prioridad del caso. De esta forma, los usuarios, por desconocimiento de los potenciales riesgos, podrían conectarse a redes no seguras, instalar aplicaciones indebidas o visitar enlaces de dudosa procedencia, poniendo en riesgo la integridad de los dispositivos, lo cual deriva a una posible fuga de información sensible de la organización. ¿Ya? Es importante que los usuarios sean concientizados respecto a la seguridad. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que reduce el error humano. Asimismo, se protegen a las personas y a la organización, se identifica e informan las amenazas
y se fortalece a la confianza de los usuarios. ¿Ya? Como siguiente punto tenemos auditorías regulares de seguridad y pruebas de penetración. ¿Ya? Las auditorías regulares de seguridad y las pruebas de penetración son fundamentales en Internet de las Cosas por varias razones. Entre estas hemos tomado en cuenta 10 que se consideran como principales. ¿Ya? Como punto 1 tenemos la identificación de vulnerabilidades. 2, la evaluación de la postura de seguridad. 3, el cumplimiento normativo. 4, mejora continua. 5, la protección de datos y privacidad. 6, la detección de amenazas internas. 7, la simulación de ataques reales. 8, la concienciación de seguridad. 9, por la reducción de riesgos financieros, de reputación. Y el 10 es para mejorar la confianza del cliente. A continuación, vamos a tratar el tema con respecto a la aplicabilidad de los dispositivos del Internet de las Cosas. La pregunta clave que nos vamos a hacer es cómo proteger los dispositivos conectados a la red en donde son considerados como el Internet de las Cosas y sus posibles amenazas, ataques o vulnerabilidades. Para ello, partimos de la premisa en la cual la seguridad de la misma pretende mantener la protección de los dispositivos en el Internet y las redes de las cuales están conectadas contra amenazas, violaciones de seguridad, protegiendo, identificando, monitoreando los riesgos de las mismas, mientras ayuda a corregir las vulnerabilidades en las cuales a cualquier atacante le permita hacer un uso indebido de aquellos dispositivos y representan un riesgo a la seguridad, ya sea de una empresa, ya sea de un instituto, inclusive ya puede ser dentro de las casas en las cuales tienen implementados estos dispositivos. Otro punto en el cual tenemos que considerar es que los dispositivos no fueron en un inicio considerados con conceptos de seguridad. ¿Qué quiere decir? De que muchos de ellos, su fabricación, su implementación, fueron más al servicio brindado, no tanto a que este servicio mantenga ciertos estándares de seguridad y más que todo la interconectividad entre ellos no fue considerada tampoco de que podría tener vulnerabilidades para que cualquier atacante pueda hacer uso de ello. Y muchos de estos dispositivos no tienen la manera de instalar un software de seguridad en el dispositivo en sí. Entonces pueden ser usados como instrumentos de envío de malware para otros objetivos que están más cercanos y que están conectados a la misma red. Con base a lo anteriormente expuesto, tenemos que considerar algunos puntos para mantener dicha seguridad. Desde el inicio, cuando estos dispositivos son desarrollados, tenemos que tomar en cuenta la seguridad de los mismos. ¿A qué se refiere con esto? Los dispositivos tendrían que ser diseñados de cierta manera para que la información pueda mantenerse íntegra primero y segundo que tenga su confidencialidad. Por eso es que el concepto de cifrado de datos es muy importante para que los atacantes no puedan obtener esta información que viaja por la red y puedan hacer uso de manera indebida. Por ejemplo, si tenemos una cámara que realiza videovigilancia, los atacantes no tengan acceso a la misma, sino que ya desde los dispositivos mismos manden la información cifrada y para que no puedan tener acceso a la misma. De igual manera, hay dispositivos en los cuales mantienen lo que es el esquema de autenticación para ingresar a los mismos. Si la autenticación no fue implementada de manera correcta en estos dispositivos, cualquier atacante en la cual se conecta a la red podría estar haciendo uso de los mismos dispositivos y provocando cualquier tipo de acciones indebidas. Otro punto que es muy importante en este sentido es que los dispositivos cada vez se encuentran con vulnerabilidades y deben ser actualizados. Las empresas fabricantes de las mismas se encuentran en constante actualización de las mismas y si nosotros no tenemos la cultura
y la política implementada con respecto a la actualización de estos dispositivos son propensos a que cualquier amenaza sea aplicada sobre la misma y los ataques pues provoquen efectos adversos de la misma. Si es que nosotros tenemos dispositivos en los cuales dispongan de información vital y de información en la cual no puede tener acceso a la misma, algunos dispositivos pues tienen memoria interna que guardan esta información y nosotros queremos que esta información no esté disponible todo el tiempo, pues tienen que también tener la capacidad de que se mantenga un borrado remoto. Por ejemplo, nuevamente tocamos el tema de las cámaras de seguridad. Hay algunos que mantienen memoria interna en la cual graban todo el día, lo que sucede, para lo que está programado, y se puede hacer este borrado remoto de la memoria para que al siguiente día quede en cero, y de esta manera también asegurar de que cierta información con respecto a las actividades no sea objeto de algún tipo de ataque. Otro punto de vista también que tenemos que tener muy en cuenta es la visibilidad y el control de la red. Cabe mencionar que en el control de la red nosotros tenemos muy arraigado el punto de que si nosotros tenemos solamente un control a nivel de un dispositivo, se me ocurre un firewall, es lo único necesario, pero hay ocasiones en las cuales no necesariamente es el único punto que nos dé la seguridad. Los dispositivos en sí nos permiten tener acceso a ciertas actividades o a ciertas áreas en las cuales son vitales y que no todo el personal debe tener acceso a la misma. Como por ejemplo, en una empresa hay lugares donde se me ocurre la parte de producción de dispositivos, donde está ahí equipos mecanizados como robots o como líneas de trabajo, en las cuales tienen actividades estrechamente conectadas y más que todo confidenciales, inclusive muchas veces. Otras áreas en las cuales manejan otro tipo de actividades, por ejemplo un lobby en la cual está automatizado para que la persona entre, se encienda las luces, tenga una temperatura adecuada para recibir a los clientes. Entonces son diferentes tipos de conceptos en los cuales se debe tener en cuenta. Entonces, para ello, una de las recomendaciones es tener la red segmentada. ¿A qué me refiero con eso? Es de que cada área en la cual tenga sus servicios dedicados, pues tengan su propia red. En este caso con las seguridades debidas, ahí sí los dispositivos de cada uno de estos segmentos debería estar configurado para que solamente el personal o las conexiones que tienen permisos accedan a la misma, ¿no? Y de igual manera en otras en las cuales tienen otro tipo de finalidad, pues que tengan otro tipo de servicios y que en estas no haya conflicto ni tampoco sea una puerta de entrada para que un atacante pueda hacer cualquier tipo de actividad utilizando un ataque en sí, explotando una vulnerabilidad. Otro punto con respecto a esto también se debe considerar el monitoreo del tráfico. Como tenemos conocimiento, de dispositivos en los cuales hacen el análisis del tráfico en tiempo real y nos permite tener un monitoreo constante de ciertos patrones en los cuales evidencian si es que el tráfico es el correcto, si es que los paquetes enviados son por medio de los protocolos definidos, si es que la información en sí es la cotidiana o si está habiendo un tráfico mayor que no está identificado. Pues las herramientas nos permiten hacer este tipo de análisis y nos permite también detectar cualquier tipo de intrusión. Para que todo este esquema pueda funcionar, pues primero hay que tener en cuenta las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad van implementadas tanto a lo que es el hardware, a lo que es el software, las personas, los procesos, como tenemos en cuenta. Entonces, si es que tenemos este cúmulo de recomendaciones de actividades que están definidas en las políticas, pues bien nos permite tener un techo en el cual poder hacer implementar la seguridad a nivel de la red y por ende el monitoreo y posibles actividades en las cuales se podrían desarrollar al poder identificar un incidente de seguridad. Otro punto que también es muy importante es la prevención bajo la detección de amenazas.
Si nosotros tenemos primero implementadas las políticas que hablamos en la lámina anterior, definidas correctamente, la prevención también sería implementada de manera correcta, como ya vimos los ejemplos anteriores, y podríamos adicionar a ello a los dispositivos de los cuales nos permitan hacer instalaciones directas, como por ejemplo software anti-malware o antivirus, que se le llama cotidianamente. Hablamos también de la segmentación de la red, que había equipos en los cuales se puede implementar firewalls, o en su defecto también firewalls que vayan en la DMZ, que permitan este filtrado de conexiones desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, para que no haya intrusiones de personas en las cuales desean tomar control de los dispositivos conectados al Internet de las cosas. Hablábamos hace un momento también de los sistemas de detección, los IDS, los IPS, que nos dan retroalimentación de todo el comportamiento de la red, y para ello primero se hace un análisis del comportamiento de manera cotidiana, los perfiles en los cuales se definen en las herramientas, para que cuando haya una actividad anómala, pues nos detecten y dependiendo del sistema implementado, pues también tome medidas correctivas en tiempo real. Entonces, es muy importante este tipo de conceptos para poder manejarlos. Ahora vamos a ver unos 3 casos de usos en los cuales consideramos que es muy importante tomarlos en cuenta para tener una conciencia mucho más clara con respecto al Internet de las cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de estudio de una casa inteligente. Ahora, la tendencia es disponer de dispositivos en los cuales podamos nosotros controlar cierto tipo de actividades dentro del hogar o dentro de un edificio de personas, etc. Entonces, por ejemplo, con estos dispositivos nosotros podemos manejar remotamente lo que sería la iluminación, espacios en los cuales podemos definir la intensidad de la luz, el tipo de la luz, también podemos decir cuáles se prenden, en qué momento, los horarios. Entonces, es muy importante porque esto nos permite hacer este control de un sistema de iluminación, que podría inclusive atarse al sistema de sonido, podría atarse a lo que es el sistema de temperatura en ciertas áreas. Por ejemplo, si es un edificio, el lobby que tenga una temperatura establecida, que es de unos departamentos, pues en cada departamento también tenga una temperatura establecida por medio de la respuesta de ciertos sensores en los cuales están conectados. De igual manera, los dispositivos que están conectados a la red nos permiten tener una seguridad con dispositivos, por ejemplo, cámaras, como por ejemplo lo que son las chapas, o bueno, como se dice, chapas, lo que serían las cerraduras inteligentes, los sensores de movimiento, los sensores de humo, etc. Entonces, estos dispositivos también se conectan a la red y hay soluciones en las cuales nos permite controlar de manera remota. De igual manera, hay otros dispositivos en los cuales realizan la limpieza, como por ejemplo hay los robots que hacen limpieza de piso, hay otros que hacen limpieza no solamente de lugar específico, como por ejemplo una ventana, se ocurre, sino también hay sensores en los cuales detectan si es que algún ducto se encuentra sucio, se encuentra con impedimentos de poder realizar su actividad normal, entonces proceden a realizar una limpieza dedicada. Esto tenemos que tener muy en cuenta, y más que todo hay otras áreas, como por ejemplo el esparcimiento, en lo cual es el entretenimiento. Hay salas de algunas casas en las cuales simplemente el dueño dice al asistente, llegado a la casa, enciende el sistema de entretenimiento, entonces se prende la tele al volumen deseado, se prende el sistema de sonido, se prende la calefacción, la iluminación pertinente, e inclusive ya empieza algunos dispositivos a preparar algún tipo de comida. Realmente hay dispositivos para todo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, porque si es que un atacante tuviera el acceso a este tipo de eventos, podríamos tener mal funcionamiento, inclusive podría haber un monitoreo no debido con respecto a
con los dispositivos de seguridad, las cámaras, ver que graben la información íntima, inclusive si es que estas están en zonas en las cuales hay personas que, se me ocurre, descansan, otros que tengan monitoreo de bebés, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Otro caso de estudio es lo que es la salud digital. Los dispositivos del Internet de las Cosas no solamente nos permiten tener un control de ciertos procedimientos con un edificio, sino que también nos permite tener monitoreo de las personas, monitoreo de la salud, como por ejemplo hay algunos casos en los cuales se dispone de pequeños chips en los cuales, o sensores, pongámoslo así, que sería la definición más correcta, que se ingieren y estos envían por vía inalámbrica a un dispositivo, por ejemplo un smartphone, ciertas señales en las cuales nos indica los estados, por ejemplo, del estómago, del colon o de la presión arterial. Hay también lentes de contacto en los cuales se están desarrollando que permiten ver el nivel de la glucosa, cómo está el estado de la retina, y otros dispositivos que nos permiten hacer un monitoreo de la exposición al sol, de la exposición al frío. Entonces, estos tipos de recursos son vitales para lo que sería el diagnósticos de médicos. Como por ejemplo, en la imagen vemos de que hay un dispositivo, un smartphone que está conectado a otro dispositivo que ve la frecuencia cardíaca, que ve otro tipo de elementos, por ejemplo la tensión de la sangre, o tal vez una pequeña cámara en la cual le permite hacer una exploración física, y todos estos datos son procesados y enviados al médico que está remotamente haciendo el análisis. Entonces es algo bastante bueno en el sentido de que esto ayuda a la población a que tenga acceso a la medicina de manera en tiempo real, reduce costos de traslado, reduce costos de infraestructura en la cual deberían estar, como por ejemplo un hospital, siento que hay como tratar de manera remota, y es una tendencia de alta demanda para ella. Y finalizando con este caso de uso, que serían los procesos de producción, hace un momento hablábamos sobre los edificios en los cuales tienen diferentes áreas de producción, o por ejemplo hablábamos también del lobby, en los cuales se realizan diferentes tipos de actividades, de procesos, en los cuales son destinados estos dispositivos de Internet de las Cosas. Pero tenemos de ver en cuenta que están conectados a una red, y esta red es una red interconectada, que mantiene sensores con información enviando a cada momento. Digamos, se me ocurre una línea de ensamblaje. En esta línea de ensamblaje tiene sensores de cada una de las etapas, de la calidad de los productos que están saliendo, y esta es la información que está retroalimentándose a cada momento y que es procesada por medio de software. Y se conecta también con otras áreas, como por ejemplo los robots, si es que es una línea de ensamblaje de vehículos, tomando como ejemplo. Entonces, esta información es vital para que el proceso sea el mejor, que sea el debido, y que cada vez esté en funcionamiento y que esté en comunicación. El monitoreo es muy importante de ello, dando así a los administradores la seguridad de que se está manteniendo seguro el espacio, y más que todo los procesos seguros, como por ejemplo también podríamos asegurar que la vigilancia con la inteligencia artificial también nos permite hacer retroalimentación con respecto a los sensores, o es un efecto también complementado con la seguridad física, el acceso a los empleados, a las personas, el acceso inclusive de los elementos naturales. Todo esto es muy importante y es una red interconectada, y que facilita la producción, y todo está conectado al Internet de las Cosas. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para todo este tipo de estudios. Ahora vamos a tratar el tema del futuro de la seguridad en el Internet de las Cosas. Podemos decir que el futuro de la seguridad en el Internet de las Cosas es un tema muy crítico. Podemos decir que también a medida que esta tecnología continúa evolucionando y se integra con una amplia gama de aplicaciones y dispositivos, tales como
electrodomésticos inteligentes, hasta dispositivos médicos, asimismo como los sistemas de transporte. La seguridad se vuelve aún más importante en este tema para proteger la privacidad de los usuarios y prevenir las amenazas cibernéticas. Así que, en resumen, podemos decir que el futuro de la seguridad en el Internet de las cosas requerirá un enfoque integral que abarque desde la seguridad de cada dispositivo hasta la privacidad de los datos. Pero más importante es la educación de los usuarios. Y a medida que el Internet de las cosas continúa su crecimiento y evolución, la seguridad será siendo un desafío crítico que hay que abordarlo. Muy bien, ahora con respecto a los avances de la tecnología de seguridad, hay muchos, pero vamos a hablar de uno en especial que trabajamos día a día. Pero bueno, vamos a comenzar con una descripción. Podemos decir que los avances en la tecnología de la seguridad para el Internet de las cosas está en constante crecimiento y evolución. Y para abordar las crecientes amenazas cibernéticas, el más destacado es la autenticación multifactor, también conocido como MFA mejorada. La MFA se ha vuelto más sofisticada con métodos de autenticación adicionales, como es el reconocimiento facial, la autenticación de huellas dactilares y la autenticación basada en ubicación. Y estos agregan capas adicionales de seguridad. Podemos decir que los avances de la tecnología de la seguridad están destinados a hacer que los dispositivos y sistemas del Internet de las cosas sean más seguros, sean más resistentes a todas las amenazas, casi todas las amenazas cibernéticas que se van presentando y están en constante evolución. Ahora, con respecto a los desarrollos normativos y estándares en evolución, podemos decir que estos son fundamentales para garantizar una seguridad y obviamente la interoperabilidad en el mundo del Internet de las cosas. Y a medida que la tecnología continúa creciendo y diversificándose, los estándares y regulaciones se vuelven esenciales para fomentar la confianza tanto de los usuarios y promover el crecimiento de la industria. Y así podemos garantizar un entorno más seguro y fiable en el ámbito del Internet de las cosas. Algunos de los ejemplos de los desarrollos normativos y estándares claves de evolución en el ámbito del Internet de las cosas incluyen GPRD y regulaciones de privacidad, las normas ISO, IEC 27001 y 27002, el ISO IEC 30141, que es un marco de referencia del Internet de las cosas, la IEEE P2413, que es un marco de referencia sobre la arquitectura del Internet de las cosas, la OMM2M, la FIDO Alliance, asimismo con las regulaciones sectoriales, la legislación local y las certificaciones de seguridad y cumplimiento. Para tratar el tema sobre la importancia de la colaboración entre gobierno y las industrias, podemos decir que es fundamental en el contexto del Internet de las cosas, por varias razones, tales como seguridad, privacidad, interoperabilidad, la regulación eficaz, la gestión del espectro como son las comunicaciones, el apoyo a la investigación y desarrollo, consideraciones ambientales, la economía y la competitividad, asimismo como la educación y capacitación. Entonces podemos decir que la colaboración entre la industria y los gobiernos es esencial para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades del Internet de las cosas de manera efectiva.
Y al trabajar juntos en la creación de estándares, la regulación, la seguridad y la promoción de la inversión, se puede garantizar que el Internet de las cosas sea una tecnología segura, confiable y beneficiosa para la sociedad en conjunto. En conclusión, podemos decir que la seguridad en el Internet de las cosas es un tema crítico y que todos debemos abordar, pero eso sí, con seguridad, con seriedad, a medida que continuamos conectando más dispositivos a la red. Hemos de ir explorando los desafíos, los principios fundamentales y las soluciones claves para garantizar que nuestros dispositivos estén protegidos. Por eso, debemos, y cada uno de nosotros, tenemos un papel importante de desempeñar en la seguridad del Internet de las cosas, ya sea como consumidores, como fabricantes de dispositivos o responsables de políticas. Y por eso debemos trabajar de forma conjunta para construir un ecosistema de IoT seguro y confiable. Bueno, entonces, de nuestra parte, agradecemos por unirse a nosotros en esta exploración de la seguridad en IoT y siéntanse libres de compartir este video, asimismo de participar en conversaciones sobre cómo aseguramos el futuro digital más seguro. Muchas gracias.